¿Comen ya? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí para, con el fin de desentrañar cuál es la banda sonora original de la muerte, que es como se llama esta conferencia, ¿vale? La banda sonora original de la muerte, música para bien morir y matar. En el Power que he hecho para la ocasión, pues tenéis ahí también debajo mi nombre. Y lo que vemos al fondo, esto de Tenerife Noir, lo voy a explicar enseguida porque si no, no se entiende qué viene, ¿no? Aquí tenemos, una imagen misteriosa que tiene que ver con eso que voy a explicar ahora. A ver, Tenerife Noir es un festival, ¿de acuerdo? Es un festival que se celebra en la isla de Tenerife, lógicamente. Este año fue del 4 al 15 de marzo y ya es la 11ª edición. Entonces, esta edición pone aquí que es transversal, porque combina literatura, pensamiento crítico, cómic, cine, música, reflexión académica y de todo en torno al noir, al género noir, ¿no? Al negro. Entonces, este festival mantiene en sí mismo su compromiso académico, dice el segundo párrafo, porque incluye, dentro de todo ese festival que dura meses, un par de meses o 3, no sé exactamente cuántos, mucho, tiene dentro un congreso. Hasta hace nada era seminario, pero ahora ya es congreso, ya ha adquirido categoría de congreso. El que hubo este año fue el décimo Congreso Internacional Tenerife Noir de Investigación sobre el Género Negro, que como veis no está centrado precisamente exactamente en la literatura, en las novelas o en los cuentos, sino que es más amplio. Incluye también todo lo que sería la sección audiovisual, los cómics y demás, ¿no? Y tal y como he marcado aquí, ellos se envanecen, ellos presumen de que sea un espacio de reflexión donde especialistas analizan el noir desde perspectivas literarias, audiovisuales, feministas y sociopolíticas. Porque, como dice al final, el noir, todo ese género negro, es una vía para iluminar, curiosamente. Es negro, pero ilumina. ¿Por qué? Pues porque siempre tiene que ver con esas preguntas que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cuándo llegará nuestro final? ¿De qué manera? Y todo lo que tenga que ver con ese universo tan tremebundo, pero que a todos nos afecta y nos interesa. Entonces, la conferencia que voy a, repetir ahora, aunque es una repetición corregida, aumentada, ampliada, no sé cómo decirlo, pero no es exactamente igual. Porque el original fue solo de 20 minutos y esta será más larga. Entonces, esa conferencia tuvo lugar en el marco de dicho congreso, del Congreso Internacional del que estaba hablando. Ahí tenéis la Universidad de La Laguna, que es la universidad... Opa, esto se marcha un poco, ahora sí. Vale. La Universidad de San Cristóbal de La Laguna, la tenemos ahí. Arriba estoy yo con mi compañera de panel, porque suelen ser paneles de 3 personas, en mi caso fue de 2. Y tenemos también una sala, ahí al fondo a la derecha, la sala principal, y abajo está mi presentador, el moderador que no consiguió moderarme porque me enrollé demasiado. En los paneles había que hablar 20 minutos y yo hablé media hora. Y el pobre hombre pues no consiguió ponerme freno. Aquí por suerte no tengo freno, así que en algún momento acabaré, ¿vale? No con vuestra muerte ni con la mía, sino después de, 40 minutos, 45, lo que dure esto. También dependerá de las preguntas, ¿eh? No os cortéis de preguntar nada. Entonces, la intro que puse aquí en la conferencia fue la banda sonora, y dije, esto no va a ser una ponencia al uso. Y eso no es bueno ni malo, ni mejor ni peor, simplemente es así. Porque me pueden gustar como espectadora las ponencias clásicas, ¿no? De señor bien sentadito, con su americana y su corbata, su agüita al lado, que va dando traguillos y lee absolutamente todo. Como espectadora, me gustan, me interesan, aunque no me apasionen, ¿no? Pero a la hora de dar una conferencia yo o de hacer una ponencia yo, pues me gusta que todo sea un poquito más espectacular, ¿no? Poner yo mi atrecho, vestirme bien, pensar bien todo desde un punto de vista escenográfico. Me gusta eso. ¿Cómo fui a ese congreso? Pues en teoría fui como profesora de educación secundaria, perdón que me he pasado la diapositiva, aquí.
como profesora de educación secundaria, porque, como tengo por ahí en negrita, los institutos de secundaria son campo abonado para el crimen, ¿verdad, compañeros? Y poco se ha matado en ellos todavía. Ganas de matar tenemos todos los días, eso os lo garantizo. Y entonces, pues bueno, yo fui en calidad de profesora. De hecho, en este banner que me dieron para identificarme pone IES Joan Ramis y Ramis, que es donde supuestamente trabajo. Pero en fin, realmente, miremos el segundo párrafo, fui más como autora, aunque no es lo habitual en ese congreso, son sobre todo profes. Pero bueno, yo fui como autora porque tengo 8 novelas policíacas publicadas, que son las que veis en el segundo párrafo en negrita. Son Un acto reflejo, Corazón tan negro, La muerte en vacaciones, Así es, Aquel trueno, La sangre siempre, Nadie nos salvará y Suite inglesa, que es una serie que tiene que ver toda ella con el mismo protagonista, con el mismo personaje, que es el comisario Caravaggio. Está ambientada, es que no hay nada que tenga relación con Menorca, o sea, es una cosa bastante absurda, pero es así. Están ambientadas generalmente en el Reino Unido, y un par de ellas, Aquel trueno y Nadie nos salvará, en Estambul. Me acompaña también el ojito de la suerte, Estambulí, ¿vale? Porque aunque esas dos están ambientadas en Estambul y solo esas dos, todas las demás, salvo la primera, tienen algún tipo de relación más o menos estrecha, en general muy estrecha, con la ciudad de Estambul, ¿vale? Con Turquía y sobre todo con Estambul. Además de eso, pues también soy cantante y percusionista, cantante en Caudiumet Música, en 3 proyectos individuales, Lorca me tienes, Chiqui me tienes, el de Canción Sefardí, o sea, le doy a todo. Y entonces, pues bueno, pues esta conferencia es ideal y perfecta para mí porque deja salir todo mi ser, ¿eh? Estoy aquí como escritora, estoy aquí como músico y estoy aquí como interesada en el tema, básicamente. Bueno, la idea que yo llevaba, es decir, ¿por qué me eligieron? ¿Por qué me cogieron en ese congreso? Pues lo que tenéis aquí en cursiva es lo que yo les mandé. Yo les dije, como bien sabemos los amantes de lo noir, la música está indefectiblemente ligada al género negro, sobre todo en su vertiente audiovisual. Está claro que en las películas, en las series, siempre hay una música que muy a menudo resulta hasta irritante, porque anticipa el crimen, ¿no? Cuando tú tienes una música inquietante, pues ya sabes que algo va a suceder. Entonces es algo que a mí me resulta un poco plasta porque no hace falta que me lo subrayes tanto, no soy tonta, ¿no? Pero esa música crea ambiente, anticipa el peligro, acentúa los momentos cumbre, los reinterpreta a veces y acompaña al lector o al espectador hacia el desenlace como si fuera un requiem, ¿no? Pero cómo y sobre todo hasta qué punto se puede introducir la música en la literatura. La literatura, que es algo, digamos, lineal, tiene un enorme recorrido en tu cabeza. En tu cabeza tú construyes palacios si hace falta, pero no los estás viendo, no te lo da todo hecho, como el audiovisual, ¿no? ¿Cómo se puede introducir la música ahí? ¿Cómo puedes meter música en una novela? Tú no puedes tocar un botón y que de repente suene algo, ¿no? Toque algo. Y entonces, pues todo eso, esas relaciones, esas interrelaciones me interesaban y era donde yo me quería centrar. Y como al parecer a nadie más le ocurrió nada similar, pues bueno, me cogieron. Entonces, al principio intenté centrarme y hacer algo más habitual, ¿no? Más consabido, la típica ponencia en la cual un señor investiga sobre un tema, iba diciendo a todos los predecesores, fulanito un día dijo que tal cosa, aquí tenemos la cita, bla 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 bla, está en el libro no sé qué, publicado por la universidad de no sé cuántos, en el año patati patatero, y así. Entonces yo intenté hacer algo medianamente normal, ¿no? Y me salieron un par de artículos sobre este tema. Bueno, tenéis ahí un poco las conclusiones, pero la verdad es que resultaron decepcionantes, por un lado, porque apenas se ha estudiado esta relación, esta interrelación entre la literatura y la música en el género negro, y por el otro porque todo el mundo citaba el mismo tipo de música, que es el jazz. El jazz, todo el mundo tiene clarísimo que está interrelacionado con la novela negra, sobre todo con la novela negra del tipo hardboiled, que se llama, que es esa novela negra americana, Dashiell Hammett y todos esos, ¿no? El que hablábamos el otro día, Miguel Ángel. Y bueno, también la tenemos en la obra de Leonardo Padura, por ejemplo, ¿no? En Vientos de otoño tenemos esa escena tan sexy de la saxofonista desnuda que está tocando en mitad de la noche entre crimen y crimen.
Pero todo era siempre jazz, jazz, jazz. Lo poco que encontré solo tenía relación con el jazz y un poquito con el repético, que es un género del que después hablaré, que es griego. Pero ya está, no había nada más. Entonces dije, bueno, pues mejor porque eso me lleva a mí a pues hacer una especie de, ¿cómo decirlo?, una lluvia de ideas, la lluvia negra de ideas, sobre cuáles son las músicas que asociamos con la muerte y, por lo tanto, qué piezas habría que citar en una obra literaria para que eso recordara a la muerte, para que nuestra, ¿cómo lo diríamos?, memoria auditiva o acústica podamos llamar a la muerte, ¿no? Sintamos que la muerte está implicada, que la muerte llega. Y entonces me hice yo mi lluvia de ideas, que la tenemos aquí a la derecha, sobre negrita, no hace falta que leáis nada porque ya os lo voy contando yo. Y además la compañía irá poniendo los enlaces, todavía no. Y me salieron 7 grandes ramas en ese tronco mortífero, ¿no? La primera es muy evidente. El primer bloque de piezas son el dies irae. ¿Alguien conoce el dies irae medieval? Seguro que sí. Lo entono. Dies irae, dies illa, solvet saeculum in fabillam, tiste David cum sibillam, quantus tremor et futurus. ¿A que sí? Lo hemos oído montones de veces, está en películas, está en series, está incluso en anuncios, ¿vale? Este es el Dies Irae, que es un manuscrito medieval, una partitura que corre por ahí, un motivo, ¿no? Un motivetto se llama esto en italiano, que luego ha sido reelaborado 1000 veces. Y tenemos, por ejemplo, ahora sí, compañeras, si nos pones la primera, tenemos, por ejemplo, la reelaboración de Liszt, Franz Liszt, con la Totentanz. Totentanz es la danza de la muerte, de la cual hablaremos después. Lo de los anuncios que... ¿Cómo montar un viaje de amigas? Por suerte, dura poco. Ahora ya empiezan las variaciones, pero como veis el tema principal, lo que inaugura esta pieza de Franz Liszt y se va repitiendo cíclicamente es el motivo medieval del Dies Irae. Eso lo tenemos también en piezas tan españolas como La danza del aparecido de Manuel de Falla. Puedes ponerlo, compañera, sería el segundo enlace. No, en el 1 el segundo, porque en el 1 hay más de uno, hay 2. Y sería el segundo. Esto forma parte... Ahí, eso es, sí, efectivamente. Ahí lo tenemos, a ver si esta vez no nos clavan publicidad. No, parece que no. La tonalidad es la misma, pero aún no aparece. Ahora. Intentaremos no cortar compases, así es más bonito. Entonces este sería el primer bloque de piezas que recuerdan a la muerte. Cada vez que alguien en una novela, sobre todo históricas, habla del Dies Irae, es este motivetto, ¿no? Este pequeño texto en latín que recuerda a la muerte, días de ira, son estos días, etcétera, etcétera.
y toda esa musiquilla que viene asociada, esa melodía que viene asociada. Segundo bloque de piezas que recuerdan a la muerte. Tendríamos las famosas danzas de la muerte medievales y también renacentistas. Esas danzas de la muerte, ¿de qué van? Pues eran unas piezas populares que se bailaban por ahí en los pueblos, en las iglesias, en las plazas, en las casas a lo mejor, porque siempre había un montón de gente. ¿Y de qué va esto? Pues había alguien que representaba la muerte y ese alguien era un poco el maestro de ceremonias, el que llevaba a los demás, el que conducía a los demás hacia la danza. Y esta persona iba llamando a todos y cada uno, pero no como personas individuales, sino como representantes de los diferentes estamentos sociales. ¿Qué venía a decir? Que la muerte es lo único democrático, la muerte es lo único que le va a tocar absolutamente a todo el mundo y de lo cual no se puede escapar. De eso tenemos montones de manifestaciones durante la Edad Media y en el Renacimiento y luego ya en el Barroco, pues muchísimas más. Todo esto curiosamente se desarrolla en todos los países, pero donde realmente da más su fruto y tiene más interés es en los países mediterráneos, donde tenemos luz, color, alegría, fantasía, todo eso. Pues resulta que también al mismo tiempo somos más negros y más truculentos. Un Goya, ese Goya, no es de Noruega precisamente, es de Zaragoza. Qué sol hay en Zaragoza y sin embargo qué negro es Goya, ¿verdad? Y tenemos también pues estas danzas de la muerte en Italia, por ejemplo. Voy a cantar un poquito una, aunque este micrófono no es el más adecuado para cantar, pero bueno, no pasa nada, que se llama Passacaglia de la Vita. Passacaglia de la Vita sería pasacalles de la vida, passacarrers de la vida, ¿no? Y precisamente lo que dice en italiano, claro, es «Oh, cómo te engañas si crees que los años no se tienen que terminar. Bisogna morire, hay que morir». Repite una y otra vez, hay que morir. Es un sueño la vida y muy agradecido. Es breve disfrutar, pero hay que morir. No vale la medicina, no te aprovecha la quina, no se puede uno sanar, hay que morir. Se muere danzando, bebiendo, comiendo, pero con esa carroña. Morir es necesario, con quella carroña morire bisogna. Los jóvenes, los niños, los hombres todos tienen que convertirse en cenizas, hay que morir. Los sanos, los enfermos, los buenos, los valientes, los inermes, todos tienen que terminar, hay que morir, etcétera, etcétera. Y el ritmo, ahora lo veréis cuando la cante, es como de carro. ¿Por qué? Porque representaba los giros de rueda de los carros que se llevaban a los enfermos de la peste. Como sabéis, a finales de la Edad Media y durante el Renacimiento, incluso a principios del Barroco, hubo una sucesión de pestes que a menudo no es que diezmaran, es que prácticamente demediaron la población europea, ¿no? Entonces esta era la idea, representar ese giro de vuelta, ¿no? Naces, estás en lo alto y catacrac, te mueres, ¿no? O come ti inganni se pensi che gli anni non hanno a finire, bisogna morire. E un sogno la vita che parsi gradita e breve il gioire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Non val medicina, non giova alla china, non si può guarire, bisogna morire. Si muore danzando, bevendo, mangiando, con quella carogna morire bisogna, bisogna morire, morire bisogna. I giovani tutti e gli uomini tutti sanno incenerire, bisogna morire. I sani infermi, i bravi inermi, tutto a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. Y así todo el tiempo. Son interminables estas piezas. Las hay, estos son un fragmento mucho más largo, pero todo el tiempo
es esa cosa machacona, y servía para ir llamando a todos y cada uno de los presentes. Uno a lo mejor representaba al rey, rey, tú también morirás. Otro representaba a la iglesia, tú también morirás. Hombre del pueblo llano, tú también morirás, etcétera, etcétera, ¿vale? Iba en ese sentido. Luego, ya me paso al 3. Tenemos cualquier misa de requiem, por supuesto. Eso también, lógicamente, es un tipo de música, un género musical que está directamente relacionado con la muerte, porque las misas de requiem son las que se tocan, se cantan, etc., en los funerales, ¿vale? Citaré solo 3. Una, creo que la podríamos poner un poquito, que es la Lacrimosa de Mozart, que está en el 3, la primera. Esta es tan conocida que no hace falta seguir escuchándola, la habéis oído 1000 veces en todas partes, ¿vale? Y esta, bueno, pues es quizá la más famosa. Luego hay otras que son famosas casi como que, no diré que sin querer, pero sin que se le atribuya demasiado al autor y a la obra que son, ¿no? Tenemos una que es un caso curioso. Ahora vamos a escuchar un pelín de un requiem alemán de Brahms, ¿vale? Que aparece incluso en El Rey León. ¿Cómo te quedas? Lo que es la banda sonora del Rey León es de Elton John y es, bueno, muy conocida, ¿no? Una banda sonora pues de musical, bastante babosa, facilona, bonita, que engancha y todo eso, ¿no? Pero en el momento en que muere el padre de Simba, es decir, en ese momento cumbre que destroza la infancia de todos nuestros niños, como en generaciones anteriores lo hizo la muerte de la madre de Bambi, pues ahí Elton John puso esta pieza, ¿vale? El segundo movimiento de un requiem alemán. Y sabéis que no lo acreditó en la banda sonora, al menos en la primera edición del disco y demás, no salía el nombre de Brahms, cosa que no le costaba absolutamente nada, porque al fin y al cabo Brahms está más que requete muerto hace mucho más de 60, 70 y 80 años que murió, por lo tanto los derechos de autor están más que requete caducadísimos. Entonces, simplemente fue una muestra de ruindad por parte de Elton John, sinceramente, quiero denunciarlo aquí, aunque no le importa a nadie mi denuncia, pero así es. Vamos a ponerla nada un poquito para que veáis cómo llama eso a la muerte. Todo eso hay que visualizar a todo esto, ¿no? Al padre de Simba cogido ahí al acantilado mientras el malvado tío de Simba
le pincha así, le mordisquea, no sé qué le hace, las manos para que se suelte y muera, ¿vale? Eso lo tenemos ya digo, incluso en el Rey León, porque el poder conmovedor de esta música, aunque uno no entienda alemán o así, pues es indudable. Y luego tenemos dentro de las misas de Requiem, hay un subgénero que es el Stabat Mater. Stabat Mater significa en latín estaba la madre, estaba la madre. Y entonces lo que reproducen es ese momento en el que descuelgan a Jesús de la cruz y están las tres Marías ahí para recibir el cadáver y todo lo que ellas sienten en ese momento inmediatamente posterior a la muerte, ¿no? Hay muchos Stabat Mater, todos los grandes autores tienen un Stabat Mater que se suelen representar en Semana Santa, pero mi favorito es uno muy poco conocido, que es el de Marco Rosano, que es un autor contemporáneo, tendrá unos 60 y pico años, italiano él, y es un Stabat Mater que se ha representado pocas veces. Se estrenó con Andreas Scholl, creo que fue compuesto precisamente para él. Se ha hecho en Alemania, se ha hecho en Australia, curiosamente, y en los Gaudium et Musica, que es el grupo en el que yo estoy, tenemos el permiso personal de Marco Rosano para hacerlo aquí en España. Y la pieza más bonita es una que solo voy a cantar un poquito, que se llama O Quam Tristis, que es precisamente cuando describe cómo está la madre, ¿no? Una vez descolgado el cadáver y frente a él, esa pietà de Miguel Ángel. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta Mater unigeniti quem morivat et dolevat et tremivat umbidevat nati penas incliti es muy bonito. Luego, cuarto grupo, también indiscutible, las marchas fúnebres. ¿Alguien sería capaz de canturrearnos la marcha fúnebre más famosa, la de Chopin? ¿Tengo algún voluntario por aquí? ¿No? No, nadie. Bueno, ahora no sé si os voy a descubrir algo que ya sabíais o no, porque es que yo no sé si me lo he sacado yo de mi magín, de mi cerebrito loco, o es algo que he oído alguna vez en algún curso, en alguna conferencia, en algo de alguien. Yo no recuerdo si alguien me lo dijo o lo he sacado yo sola, pero veo yo indudablemente una relación muy directa entre la típica marcha nupcial, que es la de Mendelssohn, tan tan ta tan 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 ta tan, ¿no? El ya se han casado que cantan los niños, con la marcha fúnebre de Chopin, que es posterior. O sea, me parece casi una broma macabra, ¿no? Porque esta era tan tan ta tan, tonalidad mayor, tan tan ta tan tan ta tan tan. Ahí empieza a alejarse, pero son las mismas notas con un ritmo distinto y alguna que otra alteración. ¿Lo veis? Tan tan ta tan tan ta tan. Exactamente las mismas, más lentas. Ya digo, con alteraciones, ya no es tonalidad mayor, sino tonalidad menor, pero viene a ser el mismo motiveto, el mismo fragmentito que se toma como base. Entonces esto supongo que fue una bromita macabra de Chopin, que quiso coger ese momento álgido de la vida de cualquiera, la boda, y
probablemente por su vida amorosa, que fue bastante fracasada y bastante tremenda, ¿no? Además murió muy joven, así que tampoco tuvo mucho tiempo de experimentar nada, pero en fin. El pobre hombre interrelaciona ahí las dos cosas, momento álgido de la vida con un momento que es todo lo contrario, es un momento del ocaso definitivo. Bueno, esas marchas fúnebres, pues nada, la de Chopin no la pondremos porque está más que vista. Hay otra muy famosa que es la Mordaese, que forma parte del Peer Gynt de Edvard Grieg, que es un noruego, y es la que suelen poner en el norte de Europa. En el norte de Europa, norte, ¿vale? Países escandinavos y demás, no ponen la de Chopin, ponen esta otra, que también es muy bonita, pero para mí, la súper mega favorita, la que quiero que me pongan a mí, si es que alguien se molesta en hacerme un funeral, es el funeral por la reina Mary, de mi admiradísimo, soy súper mega fan de ya sé que no queda muy conferenciante, pero así es, de Henry Purcell. Me encanta Purcell, es mi mito absoluto. Y ese funeral encima ¿quién es esa reina Mary? Pues es Bloody Mary, María la Sangrienta, la que cortó, bueno, no personalmente, pero la que mandó cortar cientos o miles incluso de cabezas de sus enemigos políticos y principalmente de los protestantes, porque ella era una Dalí del catolicismo, ¿vale? En tiempos, pues ya lo sabéis, del barroco inglés, bueno, más bien renacimiento. Vámonos con el funeral de la reina Mary, lo veis, ¿verdad? Está al principio del 4, eso es, ahí, muy bien, perfecto. Fijaos qué funeral, ¿eh? En comparación con los que hemos visto hasta ahora, tan solemnes ellos. Si puedes ponerlo más alto. Y ahora empieza un riff de percusión maravilloso. ¿Dónde se ha visto un funeral en el que los protas son la percusión y los vientos? En los funerales, siempre en las misas de funeral, siempre son los arcos los protagonistas, ¿no? Porque aquello es lento, sereno, te introduce en la muerte de una manera sutil y delicada. No, Purcell parece que se alegra, es como saltar sobre la tumba, menos mal, la hemos enterrado, ya, de una vez, por fin murió Mary la Sangrienta, ¿no? Quizá era esa la idea, no lo sabemos. Pero bueno, es una misa de funeral realmente, no digo alegre, pero por lo menos enérgica, muy enérgica. Y siguiendo con Purcell, tenemos dos piezas maravillosas que tienen que ver con la muerte. Una sería la famosísima aria final de Dido y Eneas, que tiene una introducción que dice lo siguiente. But death invades me.
y luego ya viene la parte conocida. Pero es todo un reto, porque la que hace de Dido ha de ser una soprano spinto como soy yo o una mezzo soprano, pero realmente son notas muy bajas que están como rascando el fondo. Dentro de todo tu registro, esas son las más bajas. ¿Por qué? Porque la muerte siempre se asocia a notas muy bajas, no precisamente a notas brillantes, agudas, como campanillas, sino todo lo contrario, como campanas ha muerto, que son mucho más gruesas, que tienen otro tipo de sonido, ¿no? Bueno, no vamos a ponerla, no me estoy enrollando demasiado, pero sí vamos a poner otra de Parcel, que es la Cold Song. Cold Song, canción del frío, es la que está justo después. No la pongas todavía, espera un segundito. Perdón, no he dicho una cosa. El funeral por la reina Mary, la de las trompetas y los tambores, es tan contemporánea, es decir, es tan novedosa, tan fresca, tan nueva, tan de ahora, que incluso está en La Naranja Mecánica. Pero en La Naranja Mecánica de Kubrick, no tal cual, sino en versión techno. Cuando el chico este, Alex, el loco peligroso ese que ha violado, matado y de todo hace ese chico, está ya en tratamiento, en ese tratamiento extraño, la terapia Ludwig, y no hace más que ponerle música clásica, especialmente de Beethoven, una y mil veces hasta que lo vuelve loco y se tira por la ventana. Pues bueno, una de las cosas que suena, no recuerdo muy bien en qué momento de la película, es una versión techno enloquecida, furiosa, del funeral por la reina Mary. Así que Parcel realmente va saltando de tiempo en tiempo, pero siempre tiene una revisitación, ¿no? un refresco. Y aquí nos encontraremos con lo mismo, porque esta Cold Song, canción del frío, forma parte de una especie de cantata que tiene Parcel que se llama The Arthur King, el rey Arturo, que es maravillosa. No es una ópera porque no se representa, se canta solo, ¿no? Pero es como una especie de musical antiguo, es decir, tiene piezas de todo tipo, algunas son entretenidas, otras son más emocionantes, es tragicomedia. Y una de ellas es la Cold Song, la canción del frío, que la entona el genio del frío. El genio del frío en un momento dado es descongelado, es como Merlí, y luego él quiere morir, quiere que le dejen en paz, quiere volver a congelarse y quedarse en su cueva quietecito, completamente hierro, ¿no? Y esto es tan, ya digo, tan contemporáneo que en esta versión que veréis no vemos un teatro, no vemos un auditorio, no vemos un cantante ordinario que nos esperemos, sino un cantante que no hacía más que cosas heavies, punks y demás, pero él partía desde sus estudios clásicos, que eran de contratenor, igual que Freddie Mercury. Freddie Mercury era un cantante excepcional, él cantaba lo que fuera, pero podría haber cantado tranquilamente ópera, zarzuela, cualquier cosa realmente currada, porque tenía un registro muy, muy amplio. Y es el caso de este también. Es Klaus Nomi, un cantante alemán que murió bastante joven, con 40 y pocos, de un cáncer, me parece, y cuando ya estaba tocado de muerte, él ya sabía que se iba a morir, hizo toda una serie de conciertos en los que llevaba a cabo pues, su música heavy, ya digo, pero de repente pues pillaba él, se vestía como ahora veremos y les cantaba esto en mitad del concierto heavy. Ponlo, por favor. Se vestía de bufón, se maquillaba de arriba abajo con mucho maquillaje. Ya estaba el pobre hombre para el arrastre, pero aún así llevó a cabo este concierto, uno de los últimos. Este es en Sydney, Australia.
impresionante, claro. Hace falta un registro amplísimo y un diafragma bestial para poder dar tantas notas todo el rato dando esos golpes, que esto es cansadísimo. Y además va subiendo, 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 y cuando ya está en lo más alto, ¡buah!, se desploma. Una octava entera, pataplaf, va de arriba a abajo, porque es el momento en el que ya agoniza definitivamente y muere. Sexto bloque. En este no me enrollo porque es súper mega archiconocido. Los finales de ópera. Final de Tosca, Addio alla vita. Madama Butterfly, cuando ella se clava la espada, se hace el harakiri y se suicida, ¿no? O el final de la Traviata, cuando la pobre Violeta agoniza lentamente, muerta de tuberculosis. Todos esos los hemos visto todos, no hace falta enrollarse con ellos. Lo que sí es muy desconocido, al menos aquí en Menorca, es un subgénero dentro de la música türkü, esto ya en el 7. El türkü es la música tradicional de Turquía, en la cual yo soy especialista. Tengo toda una conferencia preciosísima sobre esto, que es realmente una maravilla. Y dentro de esa música tradicional turca hay un subgénero, que es el damardan. ¿Lo tenéis por aquí? Damardan significa intravenoso. Si tú compras un medicamento de esos que son inyectables, pone damardan en Turquía. Significa intravenoso y significa también heroína, la droga, por razones evidentes, porque es intravenosa. Y también es este subgénero, porque es un subgénero muy de sufrir. Siempre son historias tremendas. Suele ser gente que agoniza, gente que muere, gente que lleva mala vida, gente que tiene amores desgraciados, gente que le pasan las cosas más tremendas del mundo. Vamos a poner un ejemplo que está súper abajo, aquí en la pantalla no sale, pero ella sí lo verá, la compañera sí lo verá, que es la mítica Ruhum das Z. Ruhum das Z es dolor en el alma. Lo relacionado con el terremoto, el terremoto que hubo no hace mucho en Turquía, hace unos pocos años, en el que murió muchísima gente, miles de personas. Pues un poco la banda sonora se convirtió en la banda sonora de eso, Ruhum das Z, que cantan un montón de cantantes, yo entre ellos, pero para mí el mejor es Ender Balker, que es maravilloso. Y era profesor de matemáticas, por cierto, pero ganaba lo suficiente como para dejar el instituto y ponerse a hacer de cantante en exclusiva. Maravilloso, el sueño de mi vida, pero de momento no ha pasado eso, ¿no? Y habla de una historia, una de tantas historias de Amardan. En este caso es una historia muy antigua. Son dos amantes que se quieren mucho, pero no pueden estar juntos, porque ella es hija de un monje armenio, me parece, no estoy muy segura, pero en cualquier caso cristiano, y él es musulmán, sin embargo. Entonces las dos familias no se soportan y no quieren de ninguna manera que se casen. ¿Qué pasa? Que los dos chavales prácticamente se escapan juntos porque están decididos a casarse, a vivir su amor. Y entonces el padre de ella, cuando ve que tiene todas las de perder, dice, bueno, vale, pues acepto, de acuerdo, sí. Pero para la noche de bodas te regalo a ti, fulanito, te regalo una camisa de noche, un camisón de esos que llevaban los hombres antes, ¿no? Así largo. Póntela. En la noche de bodas tú te tienes que poner esto y si te pones y me prometes que te lo vas a poner, pues yo concedo mi permiso de que mi hija se case contigo. ¿Qué ocurre? Que sí, se casan, se lleva a cabo la ceremonia, se encierran ya para por fin vivir su amor. ¿Y qué ocurre? Que cuando se pone el camisón, es un camisón maldito y el camisón se incendia y el pobre chico empieza a arder. Y entonces ella pues le tira agua, le echa manta, ya no sabe qué inventarse, pero no hay manera humana de parar ese fuego. Entonces una de las tantas versiones lo que dice es que ella, desesperada ya, lo que hace es abrazarle porque así mueren juntos, ardiendo. Y eso es lo que dice la canción. Vamos a ver solo un fragmentito, por favor, Dolor en el alma.
Bu nasıl bir derttir, dermanı yoktur. Bedenimde değil ruhumda sızır. Görünmez bir yara acısı çoktur. Bedenimde değil ruhumda sızır. Ruhumda sızır, ruhumda sızır. Bedenimde değil ruhumda sızır, ruhumda sızır, ruhumda sızır. Bueno, pues ya hemos visto, esto es lo que hay. Ese Randamardán es muy extenso, hay muchísimos cantantes y músicos que lo llevan a cabo. Además es un género riquísimo que se va reinventando continuamente. Es un poco, funciona como los estándares del jazz. Tienes ahí una historia, una letra y la van revisitando, la van cambiando y aprovechando uno tras otro. Muchas veces va haciendo versión de la versión de la versión de la versión. Y es una maravilla. Y además la música turca o medio oriental en general tiene esa cosa del uso muy habitual del melisma. No sé si os habéis fijado, ¿no? Las notas tiemblan. Una nota no es única, sino que esa nota tiene todo un arco, todo un espectro, encima, por debajo, al lado, ¿vale? Esa nota es mucho más rica que una nota simple, lisa. No, es mucho más bonita así, ¿vale? Bueno, no sigo con el Lamardán porque me quedo sola aquí, no puede ser. Seguimos, vamos, pasamos a la siguiente diapositiva, que esta es mucho más rápida. Todas las que quedan son mucho más rápidas. He hecho 13 a propósito, porque es un número maldito, ya lo sabéis. Y en esta lo que hago es citar así, muy por encima, podéis verlo al mismo tiempo que hablo, ¿no? Cada bolita es alguien que me interesaba citar. Siempre al hilo de esa relación entre la literatura y la música, por ejemplo, primera bola blanca, vacía. Todos recordaréis, por ejemplo, que Sherlock Holmes toca el violín. ¿Por qué el violín precisamente? Pues porque el violín es como él, es un instrumento agudo, igual que él es agudo con la mente. Es un instrumento relativamente pequeño y esbelto, como Sherlock Holmes, que siempre se nos pinta como alguien bastante, quizá alto, pero desde luego enjuto, ¿no? No es gordo ni fuerte, sino que es un señor siempre delgadito y de reacción fácil. Y luego tenemos, claro, Dame Agatha Christie, segunda bola, que utiliza muchísimo la música, mucho. Más concretamente lo que suele usar son las canciones populares. Por ejemplo, 10 negritos. ¿Qué pasa en 10 negritos? Que hay unas estatuillas por ahí y una música que va sonando. Cada vez que suena la música y desaparece uno de los muñecos, hay alguien muerto en alguna parte de la casa. Lo mismo pasa en 5 cerditos, que es una copiada de 10 negritos. 10 negritos funcionó, pues años después hizo 5 cerditos, que es mucho peor y es muy similar. En la misma obra de teatro, esa única obra de teatro que tiene, pero que lleva en cartel no sé cuantísimos años, más de 80 me parece. Primero era en el St. Andrews de Londres y ahora lo han cambiado a uno que está muy cerquita, que no me acuerdo cómo se llama, que se llama La Ratonera, ¿no? The Mousetrap. Allí lo mismo, también hay una música que marca el momento en el que van matando a cada uno de los personajes, hasta que ya quedan pocos. Y eso también lo usa incluso en cuentos por ahí. Tiene uno, dime Mary la obstinada, ¿cómo crece tu jardín? ¿No? Y ahí también tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque los escritores de novela negra, yo me incluyo ahí, ¿no?
los buenos, voy a marcarme un gol, los buenos escritores de novela negra, los que entendemos la novela negra como un esquema en el que todo cabe, no nos limitamos a repetir ese esquema, a hacer una especie de Cluedo en versión de papel, ¿vale? Sino que hay mucho más donde excavar, ¿vale? Entendemos la literatura negra como un esquema en el cual colar todo lo demás. Y la música te da un esquema muy claro. En la música hay compases, todo tiene que cuadrar, hay una tonalidad, todo tiene que estar enmarcado por esa tonalidad, no desentonar, de ahí viene el verbo, ¿no? ¿Y quién más? Si pasamos a escritores más actuales, más o menos contemporáneos, alguno está vivo, otro ya no, todos son mayores, eso sí. Tenemos, os recomiendo muchísimo a Donna León, que tiene, bueno, mucha relación con la música. De hecho, su primera y quizá más conocida novela del comisario este suyo, ¿cómo se llama? Que no me viene, Brunetti, es Muerte en la Fenice. La Fenice es el teatro de ópera de Venecia, ese que se quemó en un momento dado y hace ya que lo rehabilitaron y es muy bonito, muy similar al de Mahón, por cierto. Pues bueno, esa Muerte en la Fenice, esa representación de ópera, que si no recuerdo mal es tosca, vertebra, no, perdón, la Traviata he puesto aquí, no estoy segura, vale, pues era la Traviata. Vertebra toda la historia va girando, tiene que ver con esa ópera a la cual se refiere. Luego también tenemos otra autora muy recomendable, que es Batia Gur, está aquí, que es israelí. Esta señora podría estar viva porque no sé cuándo nació, pero bueno, relativamente hace poco, pero murió de cáncer a los 40 y pico. Y nos ha dejado 4 novelas enteras y una que se publicó, pero es bastante peor que las demás. Se ve que es un poco un borrador limpio, pero un poco más. Y la segunda, si no recuerdo mal, la segunda se llama Un asesinato musical y transcurre durante los ensayos de una orquesta. Y de hecho al primer cadáver se lo cargan con la cuerda de un violín. Las cuerdas de los violines, según cuál, cortan, porque son metálicas. Según qué nota, es una cuerda metálica, no es de tripa de gato. Y entonces, pues lo que hacen con ese señor en un momento dado es enrollarle la cuerda alrededor del cuello y tirar. Y prácticamente lo decapitan. No solo lo ahogan, sino que casi lo decapitan, porque cortan bastante. Luego tenemos también, ya penúltimo cuadradito, lo que los anglosajones llaman murder ballads, ¿vale? Baladas de muerte, que tienen también un ritmo muy machacón, son como romances de ciego, y van contando historias truculentas, ¿no? Y eso es un poco lo mismo que hace Benjamin Black, que es el rey del ritmo, el rey de la prosa, tiene una prosa que es pura música. O Colin Dexter, que está ahí también en rojo, que es otro autor maravilloso. Y ya pasando al audiovisual, nada, mención de honor, porque no podía no meterla, para Mezarlık Cementerio, que es una serie turca que está en Netflix, que si tenéis Netflix os la recomiendo absolutamente porque es una auténtica maravilla. Y ya para ir bajando, ese Colin Dexter que acabo de citar tiene una novela, para mí la mejor de él, que se llama El mundo silencioso de Nicholas Quinn. Ese mundo silencioso de Nicholas Quinn pues está centrada, basada, empieza al menos, alrededor de un personaje que es sordo y está acostumbrado a leer en los labios. Él funciona perfectamente, es totalmente funcional, es una persona que lleva una vida normalísima, pero no puede oír nada, absolutamente, desde pequeño, y se ha acostumbrado a leer en los labios. Y entonces, precisamente, la novela gira en torno a eso, porque el señor Quinn, Nicholas Quinn, ha leído algo que no tendría que haber escuchado, ¿vale? Si ellas dos planean un asesinato, Marga y su compañera, los demás, en principio, estamos demasiado lejos para oírlas, pero si yo fuera sorda y estuviera acostumbrada a leer los labios, a menos que se los tapen, puedo saber qué han dicho, y por eso es asesinado a Nicholas Quinn. Y eso es muy interesante también, porque en la música, igual que en la literatura, son súper importantes los cortes, el vacío, ese cambio de capítulo, ese corte de sección, esa cosa que no se dice, pero está. Todo eso que dejas ahí preparado al final de un capítulo y en el siguiente, ¡ay! Ya llevan 6 meses juntos. ¿Qué ha pasado? ¿No? Esa sugerencia, ese silencio en la música igual. Cuando hay un silencio,
tu mente tiende a rellenarlo y eso es muy interesante. Y ya para irnos retirando, vamos, aquí tenemos... Uy, esta es la versión anterior, maldita sea. No es la última, me parece, porque debería haber un enlace ahí donde pone intermezzo. Pero podemos buscar la pieza... Bueno, lo ponemos al final, así no molesto. Sí, lo ponemos al final, ya está, lo recoloco, no pasa nada. Vale, no será un intermezzo. Ya casi por último, me gustaría citar, volver a mis novelas, Los casos del comisario Caravaggio, que también tienen muchísima relación con la música. En Un acto reflejo, que es la primera, la música aparece poco porque es una novela muy cortita, pero donde aparece es crucial, es fundamental. Hay una escena que siempre es la que los lectores me dicen que es la más divertida, donde se han reído más. En principio no es divertido, es emocionante sí, pero bueno, es novela negra, no debería ser divertida. Pero en esa escena me lo pasé muy bien y la música acompaña a la tropelía, a la pillería que comete el comisario Caravaggio, que es robar un banquete a un pijo insoportable. Porque uno de sus policías, que es un gordito feliz pelirrojo, el sargento Walsh, canta I Gave Her Cakes de Parcel, que es una canción muy divertida, ¿no? En Corazón tan negro, la segunda, ahí la pieza portante, lo que va sirviendo de esquema, de esqueje, de leitmotiv, es el Green Leaves. Tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, 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 taran, tan, 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 que se supone que compuso Enrique VIII. Y aparece en la escena del vagabundo y las mandarinas, que también me gusta mucho. En La muerte en vacaciones, que es la tercera, aparece precisamente Ruhum das Zz, que es la que hemos escuchado en último lugar, la pieza de Martin. Y también aparece citada la fantasía Talis de Ralph Vaughan Williams en el funeral, que sale allí en La muerte en vacaciones. Y a partir de son 8, pues a partir de la segunda mitad, que sería Así es, aquí están las novelas, ¿vale? Un acto reflejo, Corazón tan negro, La muerte en vacaciones, Así es, pues a partir de Así es, mejor dicho, que es la cuarta, quinta, sexta, séptima, ¿vale? Esto va y viene. Pues aquí tenemos mucha presencia de la música turca, de la música tamardan concretamente, porque el comisario Caravaggio está loco por este tipo de música, igual que yo, y el que se convertirá en su pareja a partir del tercer libro, que es violista, en principio toca la viola, pues se compra un balama, que es ese instrumento que hemos visto en Ruhum das Zz, aquí, en aquel trueno, y a partir de entonces, una de las cosas que hacen en pareja, que es algo precioso, poder compartir con tu pareja tus aficiones, es cuando están en casa ya retirados, tranquilitos, quieren descansar, hacer algo juntos, pues se ponen a tocar y a cantar música türkü, igual que yo. ¿Y qué más? Bueno, esa presencia de la música es tan importante en mis novelas que incluso la última por ahora, que se llama Suite inglesa, se llama Suite, que es un tipo de pieza musical que se baila. Y los capítulos se llaman precisamente Preludio, Alemanda, Coran, Zarabanda, Bourrée y Gira, que son las partes que tiene una suite. O sea, me adapté al esquema de una suite para escribir mi novela. Y estamos ya a 1:10, así que creo que os voy a dejar ya. Creo que está prevista una ronda de preguntas. Si alguien quisiera preguntar, podríamos cerrar así, o si lo preferís, o si también queréis eso, pues ponemos ese pequeño vídeo que os tenía ahí preparado. El micrófono del público está aquí. Marga, gracias. Lo que os apetezca. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera preguntar? Ahí tenemos una. Bueno, tanto como... Si no te digo igual, no pasa nada. Bueno, o sea, yo cuando pienso en la cuestión de la muerte en la música, me vienen un par de piezas también. No intento completar la lista, pero simplemente, personalmente, digamos que pienso en ellas, ¿no? Una es La muerte y la doncella de Schubert, ¿no? Que lo utiliza Polanski en la película aquella, bueno, precisamente.
y otra sería una marcha fúnebre que tiene Beethoven, no sé si es la 7ª o la 8ª sinfonía, creo que la 8ª, y sí, un poquito ese ritmo que tiene la de la Chopin. En fin. Bueno, simplemente no... En fin, mentalmente lo que me sugería eso y quería simplemente compartirlo. Muy bien, efectivamente. Sí, sí, claro, es que la muerte es un gran temazo, así que aparece un montón de veces, tanto en música como en literatura. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Alguien más quiere preguntar alguna cosilla? Ahí tenemos una, ¿no? ¿Sí? Ah, vale, saludamos. Vale. ¿No? Venga. Vale, pues ella va avanzando por la casa y ve a unos mercenarios que se le van acercando, y todo ello mientras es una escena completamente muda y va sonando el Cum Dederic de Vivaldi, ya lo veréis. Ponla ya. Es una escena muy oscura, no sé si se verá algo. Bueno. Aquí ya les ha oído y se prepara a morir. Magnifique cette vue. Ou fatigué pour rien. On lancera plusieurs centaines de tortures contre moi. Pour le fait qu'il m'ait donné un sursis de 5 minutes. À la bonne heure, le temps de boire un verre. Y ahí. Bueno, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y que no os vayáis demasiado deprimidos de esta banda sonora de la muerte. Muchísimas gracias.